El día de hoy, la verdad es que cruzamos casi que todo el Valle Central. Estamos en Cartago porque hoy vamos a conocer al artista de oro, Jaime Hernández. Muchísimas gracias. Es hora de entrevistarlo. Sí, mire usted, justo, usted dijo que tardaría 30 minutos. ¿Cómo está, don Jaime? Estoy muy bien, gracias. Recuerde quitarle el don. Ya, de ahora en Sí, adelante, fuera el don. tiene que quitar el don. Alguna vez, hace muchos años, cuando yo comenzaba, un actor le dijo a Bélgica Castro, doña Bélgica, y todavía recuerdo la regañada que le dio Bélgica Castro, que era una señora grande, a este muchacho por haberle dicho doña. Y como ella le explicó que a la gente de teatro no se le dice ni don ni doña, y punto, porque no les gusta esa palabrita Esa antes palabra, del nombre. sí. Entonces ahí aprendí que sí, que tiene razón. Ahora que me dice don, ¿verdad? Porque la gente en la calle me dice don Jaime, cuando ya me tratan en una entrevista o un colega, yo le pido que me quite el don rápido. Listo, ya no más don. Gracias. Jaime, ¿dónde nació usted? Yo soy herediano, yo soy del centro de Heredia, de una familia herediana. Mi padre venía de San Rafael de Heredia y mi madre del centro de Heredia. Ahí crecí, ahí hice escuela y colegio y luego entré a la UCR. ¿Escuela? ¿En cuál escuela estuvo? En la escuela que ahora está cerrada, que es la Escuela República Argentina, que es diagonal al parque. Sí, que ahora es el que ahora Centro es como Cultural un Omar, centro cultural y eso. Y ahí esa era una escuela muy linda. Y en el Liceo Heredia, como muy clásico, ¿verdad? Bien herediano. En el Liceo Heredia saqué ¿Y el herediano? bachillerato. Y ¿Futbolero? herediano de fútbol, por supuesto. Y me gusta Jafet. ¿Y qué vamos a hacer? Sí. A la gente lo detesta y yo siempre lo defiendo. ¿Sus papás a qué se dedicaban? Papá trabajaba en el Banco Nacional, hizo carrera ahí. Trabajó en muchas instancias ahí, el del banco, muchas oficinas. Pero siempre en San José. Nunca consiguió llegar a Heredia para que le fuera más cómodo. Y mamá era maestra de la Escuela Moya, o sea, le quedaba muy cerquita de la casa donde vivíamos. ¿Y por qué? Cuando era una escuela de niñas. Ah, ya, esa es la pregunta. Sí. ¿Que ¿Por qué Jaime no iba a la escuela Moya? No, era una escuela de niñas. En Y la ese momento. República Argentina y Joaquín Lozano eran escuelas de chicos. varones. Ah. La Cleto González era una escuela mixta. La escuela Braulio Morales era una escuela de niñas. Eso era Heredia. Sí. Así era. ¿Y hermanas y hermanos? Yo soy el mayor de 5 hermanos. Bueno, después está Alan, que hizo lo suyo y trabajó en muchas cosas. Luego están los gemelos. Andrés, es bombero, que a veces cuando algo pasa en alguna parte lo vemos que es porque ya es de los mayores, entonces lo entrevistan y él sabe mucho de eso. Don Andrés, sí. Eso es un gran hombre. A un bombero uno le dice don Andrés. A don Andrés sí, es un hombre muy encantador. El gemelo murió hace unos años. Y mi hermana Marcela, que trabaja en el Ministerio de Seguridad, en el área de salud, una muchacha muy encantadora. ¿En la escuela y en el colegio hay algún acercamiento artístico? Bueno, no hay ninguno en Heredia de esos años. Usted se puede imaginar, es un mocoso que va a la escuela en los años 60, ¿verdad? Y no pasa nada. Yo entro al colegio y, por cierto, son las Olimpiadas de México. Estamos hablando del 68, ¿verdad? 67, salgo de la escuela, 68 entro al Liceo Heredia, porque me acuerdo de haber visto las Olimpiadas que se televisaron. Y en el 69 que se televisa esto, que ahora cumple 50 años, que es lo de la luna. Yo sí creo que ese señor llegó y caminó en la luna, porque lo vi. No había, digamos, lo que había mucho en casa, era un gran amor por el cine. Digamos, papá tenía su fascinación por los vaqueros, los detectives, las películas de misterio, y mamá por las historias de amor, las películas históricas. Entonces siempre había una buena razón para ver una película. Teletica, después de las noticias del mediodía, ponía una película, por cierto, en inglés, con subtítulos en blanco y negro, ve usted, ¿de hace cuánto fue eso? Y entonces mamá decía, mira, esa es Betty Davis, esa es Ingrid Bergman, Olivia Havilland, y papá decía, ese es John Wayne, y ese es Montgomery Clift. Y ellos se fascinaban con eso, y le contaban a uno historias de cuando iban al cine, etc. Y había 5 cines en Heredia, 4, Astral Century, Isabel Jara. El Jara solo se dedicaba a lo mexicano,
pero los otros 4 traían como los estrenos y tenían una cartelera por semana. O sea, el cine se sostenía con lo que se daba viernes, sábado y domingo, y lunes, martes, miércoles, jueves daban lo que tuvieran en bodega. Entonces yo iba al cine siempre. Yo no recuerdo no haber ido al cine. Yo me tragué todo lo que esos cines dieron, menos los mexicanos, porque era como los mariachi y el encapuchado, y no me hacía muy feliz eso. Cuando daban de cantantes, sí, ahí estaba yo. Pero, digamos, en los otros cines, pero era muy curioso, porque, digamos, me tocaba ahorrar con la plata de la escuela para tener la entrada en la noche. Entonces no me compraba el gallito de la media mañana, pero yo ya tenía un pedacito de la entrada, y así conseguí llegar al cine siempre, con mis primos. Entonces vimos todo. Entonces ver actores para mí era como lo más natural, era como lo que se hacía, ¿verdad? Se hacía en ese momento. Eso era yo. Yo imagino que todos los demás también, pero yo me quedaba fascinado frente a una película de Hitchcock o frente a una película de vaqueros, ver a Gary Cooper. Y ya comenzó en los años 60 muy renovador en el cine, porque el código Hays comienza a desarmarse, lo desarma Hitchcock, y entonces comienzan como a tener nuevas reglas y pueden ser más atrevidos y tener guiones, digamos, en que se digan palabras más naturales, para no decir malas, ¿verdad? Como habla uno, y no tan formal como era antes. Y en los años 60 eso lo vio uno y comenzó a penetrar el cine francés, en los cines de barrio, el cine español, etc. Entonces de ahí me quedó. Ocurre algo extraordinario. Yo leo todo, es una cosa que me formé en esa casa y yo leo todo. En esa casa había una biblioteca, yo me la leí entera antes de entrar a la universidad. Yo ya me había leído toda esa biblioteca, que era grande porque mi papá leía y mamá le gustaban mucho los libros y tenían lindos libros. ¿Y cómo qué era la lectura? En esa biblioteca usted se podía encontrar de todo, ¿verdad? Novelas románticas, novelas de guerra, novelas de aventuras, novelas históricas. Yo todas las leí, porque yo me entretenía, porque yo no sé, se me ocurrió que uno podía leer, ¿verdad? Entonces, y leí el periódico, que era donde iba. Cuando hablo mucho me calla. Entonces, sale que van a dar Romeo y Julieta. Yo estoy en segundo año o tercer año de colegio, segundo año de colegio, y dicen que el Teatro Nacional va a dar Romeo y Julieta. Entonces, y dice que va para colegios, pero en la lista de colegios, por supuesto, no iba al Liceo Heredia. Entonces, yo dije, yo tengo que ir a ver esto, pero no supe cómo compartir con alguien cómo solucionar ese problema de ir al Teatro Nacional. Entonces, como yo era como el alumno perfecto, ¿verdad? Porque era eso, el de los 10 y que llegaba y peinado y la camisa engominada. Entonces, no, eso no, feo nunca. Entonces, hice un plan apoyado en mi buena fama. O sea, yo dije, si yo me escapo, o sea, sería una cosa extraordinaria, se escapó Jaime, ¿verdad? No va a ser una cosa de búsqueda con policía, porque nunca me he escapado en la vida y ellos lo saben. Entonces, ese día yo llegué a la primera lección y luego agarré mi bultito y me fui para el Teatro Nacional. Pienso en dos cosas. Ajá. Mucho dinero para ese niño. No, yo tuve que ahorrar para ese plan. Sí. Tuve que hablar, pero yo supe que iban a dar Romeo y Julieta y yo solo quería ver. Perdón, ¿y la seguridad de irse hasta San José? No tuve ningún problema de montarme en un bus y buscar el Nacional. Ninguna. Ninguna dificultad. Porque yo iba con mucha frecuencia al Banco Nacional, al viejo Banco Nacional, el que está frente al Central. Tiene sentido. Y entonces ya sabía digamos, más o menos. el Teatro Nacional, si yo caminaba, llegaba, ¿verdad? O sea, tampoco era como un repartidor de pizza en San José, pero sí sabía que por ahí estaba. Ya había ido yo al Nacional porque un padrino me había llevado a un concierto, oí el concierto número 1 de Tchaikovsky, para piano y orquesta, una cosa maravillosa. A mí me asombró, yo tenía 8 años, yo casi lloré. Yo dije, bueno, esto me gusta. Entonces, yo me escapo y me voy a la función en la tarde. Y la calle tenía vía al frente del Teatro Nacional, no estaba como ahora que no se pasa, ¿no? Y entonces yo estaba muy emocionado y muy excitado y yo pasé a la boletería y sin fijarme me atropelló una moto. Y me caí ahí como aparatosamente y me raspé todo y era un chico, que tenía yo 13 años, 12 años, 13.
13, 14, 12. el segundo año de No, colegio. en el tercero yo cumpliría hasta fin de año 15, entonces eso fue en el año anterior, yo tenía entre 12 y 13 años. Entonces, hay una pequeña, bueno, en San José siempre fueron metiches, no, eso no fue la excepción, entonces, el muchacho atropellado. Entonces alguien adentro del teatro dice, tráiganlo acá. Entonces me llevan así para el teatro, golpeadillo. Pero yo ya encontré un éxito que ya yo estaba en el lobby. Y entonces en el lobby alguien dice, adentro está el doctor Robles. Y el doctor Robles era un actor. Y entonces me llevaron a camerinos. ¿Usted entiende esa aventura? Porque era como ir a Disneylandia. Entonces me cargan y me llevan donde el camerino del doctor Robles. Arturo Robles hacía el papá de Arabella Salaverry, que era Julieta. ¿What? Y entonces yo estaba ahí en un camerino y un señor me miró y me dice, ay, son unos raspones. ¿Y qué estás haciendo? Me dice, y yo venía a ver la obra. Entonces sentate ahí en primera fila. Me dijo, sentate ahí. Pasa. Entonces yo pasé por camerinos y vi a los Catania y la gente vestida de Montesco y Capuleto y guardas y espadas y era la felicidad. Y entonces me bajaron por el escenario, usted comprende eso, era como una graduación. Y me bajaron así y me dieron uno de los asientos en las primeras lunetas. Y yo ahí vi Romeo y Julieta y yo aplaudí mucho y luego regresé a casa, nadie preguntó cómo estuvo el colegio, yo llegué y cené, ni a nadie le importó al día siguiente en el colegio que yo hubiera estado ausente. Yo me salí con lo que yo quería, pero me quedó eso me quedó en la cabeza. O sea, el aplauso y el camerino y los actores maquillados y el vestuario y la escenografía. La escenografía, como el Teatro Nacional tiene alturas, ¿verdad? Pocos teatros tienen eso. Entonces la escenografía bajaba todo entero el balcón de Julieta. Desde allá uno no lo ve y de repente hace brum, y baja el balcón de Julieta y sube Arabella y dice ese famoso monólogo tan hermoso de que el Romeo es lo mismo que Rosa y la Rosa perfumaría igual, aún llamándose de otra manera. Y este Romeo está abajo, que era Alfredo Catania, que tiene unos ojos azules espléndidos, y están enamorados. Y yo estaba ahí, a unos metros de ellos. Entonces ya no se podía uno echar atrás. Ya yo estaba en esa raza. Ya yo pertenecía a esa raza. O sea, ya no había nada que hacer, nada. Y entonces se va para la UCR. Entonces entro a la UCR. Bueno, yo como era el muchacho bueno y tenía buenas notas y todo eso, y tuve el bachillerato, lo hice, digamos, bien. Entonces entré a la Escuela de Ingeniería Química. ¿Le gustaba? Porque eso pensé yo que iba a hacer, iba a estudiar química. Yo me acuerdo, el doctor Sherman Thomas Sherman Thomas nos daba clases, no, una maravilla, ¿no es cierto? Nos daba unas clases, don Sherman, de ingeniería química, todo. Era una cosa maravillosa. Y había, por supuesto, las químicas generales que llevan como 28 carreras que se daban en un auditorio y con 250 estudiantes, y ahí estaba yo también, y después uno iba al laboratorio. Y todo es un largo, lo siento. Pero entonces hay unos avisos en la universidad, dice, ¿qué estudio? Hace una carilla así, y entonces la respuesta está en la parte, teatro. ¿Dónde? Y dice la carilla, en Bellas Artes, en la Escuela de Artes Dramáticas, porque se acababa de abrir la escuela, un par de años. Entonces yo dije, mira, todos los cursos de química son en la mañana, y entonces yo podría entrar en las tardes, ¿no es cierto?, a estudiar esa cosa porque me gusta. Porque soy muy tímido, dije yo. ¿Cómo soy tan tímido? Tal vez me haga bien entrar ahí. Y bueno, cuando mis papás se enteraron de que yo estaba llevando esa doble vida, me dijeron que no me volverían a dar dinero. ¿Se enteraron? O sea, usted no les dijo. ¿Se matriculó? Pues todo Heredia iba a la U y todo Heredia hablaba cerca y entonces eventualmente se enteraron. Pero por eso usted no les dijo. No tenía nada que decir, yo estaba cumpliendo con mi química, pero lo de teatro no les hacía gracia. Esa es la pregunta, sí. ¿Usted cree que nada no? De gracia les hacía. Y papá fue muy duro, fue muy duro. Y dijo, no hay más plata para Jaime Antonio, usted va a ver cómo va a entrar a la U, usted va a ver cómo llega a la U. O si no, va a trabajar al Banco Nacional, yo le conseguí trabajo, ¿verdad? Ok, y entonces esas cosas que solo ocurren en las películas,
una llamada telefónica y una colega me dice, fíjate que necesito un promotor joven que dé clases de teatro en colegios y como estás haciendo el primer año de teatro, creo que te quedaría bien. Y yo dije, bueno, mañana yo tenía que entrar al Banco Nacional y ahora tengo trabajo en la Compañía Nacional de Teatro. Puedo pagarme los pasajes y los almuerzos y se acabó. Entonces sí pude, pero fue así. Lo que estoy diciendo es cierto. Entonces yo entré a la Compañía Nacional de Teatro como promotor, daba clases, estudiaba química y artes dramáticas, estudiaba además alemán, porque uno en la USA en Jugas todo le gusta, ¿verdad? Y daba clases en el Liceo Heredia, en el Instituto de la Juela, en el Colegio San Pablo y en la Vargas Calvo. Así nada más. Esos eran mis Sus días que... Eran mis colegios que yo tenía que tener un grupo de teatro en cada uno, que comenzaba uno por tocar puertas de los chiquillos para decirles que había un grupo de teatro. Y en el colegio podía poner... ¿Qué hago en las tardes? Teatro. ¿Con quién? Con Jaime. Eso es, y salí. Entonces, digamos, eso me permitió terminar mi carrera. Qué increíble, ¿verdad? Sí, es una película. Las dos cosas. Sí. El encuentro en el Teatro Nacional y esa llamada... La llamada de Olga Marta Barrantes, que de Dios goce. Olga Marta me llamó. Olga Marta Barrantes. Trabajaba en la compañía. Olga Marta era profesora de las clases de teatro de estudios generales. Era coordinadora. Y la llamaron a asesorar la entrada de profesores a colegios de la Compañía Nacional de Teatro, que acababa de hacer como un convenio con el Ministerio de Educación. Entonces, ella quedó coordinando mientras pues, había que poner un montón de gente a trabajar y Olga Marta consiguió toda esa gente y por dicha no se acordó de mí. Entonces, ¿usted llevó varios años las dos carreras a la vez? Hasta el tercer año, ya al tercer año dije, ya no me meto más en química, pues en casa nadie me habla, porque no me hablaban. No me hablaban ni para decir, pasame el arroz y aquí va, no. Porque yo era el malo que estudiaba lo que nadie en la casa quería y esas cosas tontas. Pero igualmente, sí, también es el hijo mayor. Una vez sale mi foto con Anabel de Garrido y José Trejos, porque ese fue mi debut, ¿verdad? Porque yo tuve muy buena suerte siempre, siempre. Entonces, mi debut fue en una obra de Alberto Cañas, con Anabel de Garrido, ¿verdad? La gran actriz, y José Trejos, el mejor comediante que ha habido en este país. Y yo estaba ahí de metiche, y Vicky Montero, éramos dos chicos. Entonces, sale la foto en La Nación, yo dejo como una invitación que me dejan en la mesa de comedor, por si querían ir mis papás, que por supuesto fueron, porque salía el hijo con José Trejos y Anabel de Garrido, ¿cómo no iban a ir? Entonces, fueron, y papá me llevó un reloj de pulsera. No dijo perdonada y se detuvido un infierno, pero digamos todo eso estaba dicho en el gesto del regalo, ¿verdad? Sí. Entonces nos hicimos amigos otra vez porque él quedó muy contento de lo que vio. Yo estaba actuando y la obra era celebrada y aplaudida y el teatro estaba lleno y en efecto vio actuar a Anabel de Garrido y a José Trejos con su hijo y tenía un papel bonito y entonces volvió a ser como que entendió. Entendió que usted estaba en el lugar donde entendió que no se puede hacer nada, tal vez, ¿verdad? Y que era mejor, pues hablarle y ya regalarle un reloj por si estaba resentido. Pero es también así es. Sí, igualmente estaba diciendo que se entiende, porque en aquella época, con esa forma de pensar, el hijo mayor y el varón, el de las buenas notas y todo, que se vaya eso de arte. Sí, daba mucha pereza explicar todo eso. Sí. Daba mucha pereza porque ya a esas alturas uno ya estaba en la U y había leído suficiente para saber que eso le había pasado a todas las personas que habían querido hacer pintura o cine o teatro o ballet, ¿verdad? Todos han tenido en la casa una discusión, entonces uno estaba bien informado. Sí. Uno no iba a ser la excepción y Heredia no iba a ser la excepción. Sí, los compañeros también seguramente pasaban por cosas parecidas. Sí. Ciertamente, algunas veces una vez vi un profesor de artes dramáticas, a Jubel Salcedo, tomar un transporte e ir hasta la ciudad de Desamparados y buscar una papá y una mamá y de explicar el talento que tenía su hija y que estorbarle y ponerla nerviosa y decirle tantas cosas no estaban ayudando para que ella... Y lo regañó a estos papás de una chica
de la Escuela de Artes Dramáticas. Que no se puede saber el nombre. No, ¿para qué? Entonces, digamos, hasta eso ocurría, pero a veces, digamos, era tan doloroso, porque a alguna gente lo trataba peor, como a esa chica. Entonces, que todavía pasa, pero muchísimo menos. Porque sí, ya hay una sociedad que entiende y no ya entiende nadie, porque nadie entiende cuando usted le dice a un muchacho o una muchacha que va a ir a estudiar ballet y va a hacer las ¿cómo se llama? Giselle o cualquiera de esos ballets de Tchaikovsky, ¿verdad? Sí, usted no va a entender, ¿por qué le pasa a usted? Si es normal y le di el mismo cornflakes que los hermanos, ¿y qué le pasa? Pero, ¿dónde? Eso es una llama que una vez que usted le enciende ya no puede apagar. ¿Quiénes fueron los que siguieron esa llama? ¿Quiénes fueron sus profes? Yo tuve, Dios mío, es que yo ayer hablaba con un compañero que me invitó a un refresco, que pasó por aquí, un compañero del TEC, y entonces yo le dije, es que tuve mucha suerte, ¿verdad? Porque entonces uno entra a artes dramáticas y la primera actriz que yo veo entrar era mi profesora de dicción y era Ana Poltronieri, que se baja de un Volkswagen verde agua, con unas estolas y unos anillos, montaña de anillos y muchos, que era una mujer grande. Y Ana Poltronieri no podía decir un secreto porque hablaba bajito y se oía en la Facultad de Educación. Entonces, entraba aquel portento, ¿verdad? Y la saludaba a todo el mundo. Y estaba Stoyan Blades, que era el profesor de expresión corporal, y entraba Daniel Gallegos, que era el escritor del momento y que estrenaba asuntos en el Teatro Nacional. Y estaba Aide Delev, dando clases de actuación. Y de repente ocurre aquella cosa histórica horrible que ocurre en los principios de los 70, que son las dictaduras en Chile y Uruguay y Argentina, que hacen muchos desplazados, producen una gente de desplazados, los de teatro no son la excepción, y muchos vienen acá porque encuentran que aquí hay teatro, o sea, porque nuestro teatro se funda en los 50. No fue que ellos encontraron una tribu, sino que ellos encontraron una ciudad que tenía teatros, entre ellos el Teatro Nacional, ¿me entiende? No fue que ellos conquistaron, o sea, como Cristóbal Colón, es que ellos revisaron y dijeron, mira, estos tienen teatro. José Trejos había estudiado en la Universidad de Yale y Daniel Gallegos había estudiado en el Actors Studio y Anabel de Garrido había estudiado en la Sorbona y Ana Poltronieri había estudiado en Madrid. O sea, aquí no llegaron a conquistar, no. Ellos llegaron a empatar, a penetrar, a completar una escena en que había mucha vida teatral, ¿verdad? Y se lo hicieron muy bien los Catania, maravillosos. Los Catania, llegaron un grupo de chilenos muy importantes, entre ellos Bélica Castro y Alejandro Cívica, Lucho Barahona, Dionisio Echeverría. Llegaron algunos uruguayos, también, que hicieron muchos aportes muy importantes. En ese momento ya comenzaba a hablarse de la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional, entonces comenzó como a haber trabajo. Para la gente se estaba fundando el TEC, que luego me daría mi trabajo por dicha. Entonces, toda esa gente estaba acá, entonces uno recibía clases con Bélica Castro, o con Alejandro Sivekin, o con Atahualpa del Chopo. Usted va a la UNA y hay un teatro que se llama Atahualpa del Chopo, y usted no sabe por qué, y ese señor me dio clases a mí. Y usted va a San José y hay un teatro que es el del Taller Nacional de Teatro, ¿cómo se llama? El Teatro Oscar Felder y Oscar Felder me dio clases a mí. O sea, dígame la suerte. Sí, ¿verdad? con los meros. Yo no sé cómo llamar esa bendición. Entonces uno tenía clases con Bélica Castro, que era una de las mejores actrices de América Latina, ¿verdad? Y ella estaba ahí, o Aide, ¿verdad? O toda esa generación de gente de esos pesos pesados convergían ahí, y en el Teatro Nacional, y en la Compañía Nacional de Teatro, y en el TU, yo hablo mucho, o en el Teatro Arlequín. Alfredo Catania estaba comenzando a hacer el Teatro Carpa, que igual toda esa gente trabajaría con Alfredo, ¿verdad? Y luego el Teatro Arlequín comienza como a ponerse lerdo porque todos ellos tienen muchas cosas que hacer, entonces le dan el teatro a 3 chiquillos
yo soy uno de ellos, Gustavo Rojas y Lilian Quesada. Nos dicen, tome la llave de un teatro. Entonces nosotros pudimos hacer el inicio de nuestra carrera en un teatro que había sostenido lo mejor del repertorio teatral independiente de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ahí estábamos, nadábamos en esa pecera, con esos peces grandes y ballenas y unos peces chiquitillos, pero ahí estábamos creciendo, ¿verdad? La compañía estaba comenzando y tenía aquel elenco fijo de grandes actores, Osvaldo Santa Cruz, Ángela María Torres, los Catania, y actores que estaban comenzando, Gerardo Arce, Luis Fernando Gómez, Roxana Campos, estaban ahí, ¿verdad? Estaban comenzando a hacer sus pinitos en la carrera de teatro. Usted me dijo que usted no es de la primera generación. Usted es yo soy como del tercer año. ¿Del tercer año? Tercer año. Digamos, cuando yo entro ya están saliendo de la escuela Eugenia Chaverri. Eugenia Chaverri, está por ahí Rubén Pagura y Vicky Montero, Eugenia Fuscaldo. ¿Y entre sus compañeros quiénes estaban? Mis compañeros, bueno, cuando nos graduamos, sí, porque entramos 50 y resto, sí. Y terminamos haciendo la carrera, digamos, el día de la graduación éramos poquitos, ¿verdad? Sí, que siempre pasa también. Entonces nos graduamos doña Lilian Quesada, Jaime, Gerardo Bejarano, que luego sería director de la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional, y unos días atrás había muerto Eugenio Arias en un accidente, que era el otro graduado, que era como el actor joven más distinguido de esa generación. Eugenio era maravilloso de ver, y uno lo vio haciendo George Bernard Shaw, porque se hacía George Bernard Shaw, y yo lo vi haciendo Valle Inclán, porque se hacía Valle Inclán, ¿me entiende? Sí. Porque eso no es lo que hacíamos. Entonces, Eugenio había destacado, y en alguna obra chilena, entonces, y Eugenio quiso ir a comprar, como todos los ticos, a Panamá, y tuvo un accidente de tránsito. Él y su señora y otra actriz, Olguita Zúñiga, y su marido se murieron. Pero entonces no llegó a graduarse Eugenio, el número 4. Pero esos fuimos los que salimos 3. Quiero devolverme a su debut de teatro. Ajá. ¿Cuál fue su mayor aprendizaje como actor al estar con José Trejos? Es que con toda esa gente grande. Vea, vamos a ver. Estar en el escenario, el tiempo se triplica. Esta conversación que estamos teniendo, hay que tenerlo muy concentrado porque esta es la vez número 17 que la hacemos, ¿me entiende? Y cada vez que la hacemos tiene que salir como la estamos haciendo ahorita, ¿me entiende? Entonces la concentración que le exige a usted eso es terrible, ¿verdad? Y usted tiene que reaccionar como está reaccionando ahora la función de mañana y la de pasado mañana. No se le puede olvidar algo porque entonces yo quedo renco, ¿verdad? Exige una concentración espantosa y uno sabe que hay un público que los oye toser y pasar la página de programa y cambiar la pierna cuando la cruzan y susurrar. Y entonces uno tiene que estar concentrado por encima de eso. Eso es lo que uno aprende ahí, en los primeros años. Que ese tiempo que parece tan corto, porque puede ser hora y media, es un trabajo como de un atleta sosteniendo una competencia, ¿verdad? Le exige concentración, le exige esfuerzo, le exige memoria, le exige estar pendiente de todo, donde hay luz, si no está la luz, acercarse un poquito más al otro lado, estar pendiente de que haya paz en el camerino, porque a veces los camerinos dejan de tener paz, entonces es mejor volver a la paz. Todo es mucho, ese tiempo ahí es muy largo. El tiempo en escena es muy largo. Porque es ficticio, ¿verdad? Después usted sale a cenar y ya el tiempo vuelve a ser el de siempre, pero el par de horas que usted dura haciendo esa obra es un trabajo muy pesado, porque usted tiene esa peluca y esa corbata y esa base de maquillaje y ese bigote que se puso con una goma y
y esa faja, y usted está tomando agua porque hace que su personaje toma licor y en nada menos tiene que ir al baño, está esperando el camerino, o sea, son muchas cosas que le exigen a usted estar ahí muy pendiente, está usted más vivo que nunca. Estar en el escenario es estar más vivo que nunca y tiene unas reglas, ¿verdad? Usted no puede hacer como loco porque el otro actor va a resentir eso. Porque estás haciendo loco, porque sacaste el arma, porque te quitaste el sombrero, porque te fuiste hacia el fondo. ¿Qué te pasa? Hagámoslo como siempre se hizo, hagamos esto. Eso es lo que uno aprende con esos grandes actores, ¿verdad? Que para ellos ese rato ya llegó a ser normal, ¿verdad? Y uno apenas está ajustando los tiempos de uno personales con el tiempo de la escena, que es otro tiempo. El tiempo de la escena es un tiempo artificial y hay que llenarlo con verdad, porque usted no puede ponerse a pensar que le van a cortar la luz porque se le olvida el texto que viene, ojalá está escrito en verso, ¿verdad? Y entonces usted está haciendo Lope de Vega y usted no puede desconcentrarse porque son en decasílabos, ¿verdad? Y usted no puede irse para otro lado en la cabeza ni recordar que no, porque es una métrica, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que usted aprende en el escenario. Que ese tiempo es lo que usted tiene, que es lo que usted es. Todo lo demás es normal, ir al mercado, pagar la luz, visitar a la persona que usted quiere. Pero esas 2 horas de ensayo o de función, usted tiene que entender qué está haciendo cada segundo del tiempo que usted está en el escenario. Y como promotor, ya cuando están en el Arlequín, ya como promotor... Como director. Ah, ok, como director. Cuando nos dieron el Arlequín, yo me convertí en el director del teatro, que le cambiamos el nombre por Teatro Tiempo. Entonces dirigíamos, pero viera que ahí hicimos un par de obras argentinas, Los Hermanos Queridos, y un par de obras cubanas. Hicimos García Lorca, hicimos Beto Cañas, hicimos Chekhov, hicimos un gran trabajo, una cosa maravillosa. Sí, y ahí, bastante amplio también, la gama. Pero muy exquisito, lo vio, muy exquisito. Nos tocaba eso, porque la competencia, que era el Teatro del Ángel, o el Teatro Carpa, o la Compañía Nacional de Teatro, todos a 150 metros de distancia, estaban haciendo Gogol, o estaban haciendo Valle Inclán, o estaban haciendo Beckett. Entonces usted no podía salir con un sal y pimienta, ven y agítame, ¿verdad? Porque, ¿what? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? No correspondía. Teníamos ese peso y teníamos que hacerlo con ese peso. ¿Esa dirección es después de que salió de la UCR? Sí, cuando yo salgo de la UCR, bueno, el regalo, yo digo que soy un hombre de suerte, y es de verdad. Cuando yo me estoy graduando y mi profesor de puesta en escena es Alejandro Sivikin y mi profesora es Bélica Castro. Y éramos buenos amigos con ellos porque íbamos a cenar a su casa o a almorzar o a comentar cine. Y entonces yo fui porque ellos me dijeron, pasate a almorzar antes de ir a graduarte, pásate aquí y yo te presto una corbata, me dijo Alejandro. Y entonces me prestó una corbata de Alejandro Sivikin para graduarme, para ir a Bellas Artes. Y me dice, no nos queremos guardar más el secreto. Nuestro regalo por tu graduación es que dirijas la próxima obra del Teatro del Ángel. Eso significaba que yo iba a dirigir a Ana María Oro, Nuevo, Bélica Castro, Alejandro Sivikin, Lucha Barahona, Juan Catevas, ¿verdad? O sea, era el mejor regalo que no podía ser en el mundo. Y era la primera vez que yo dirigía una obra, ¿verdad? Y ese fue el regalo. Entonces, la primera obra que yo dirigí fue así. De una vez, vaya. No comenzando con ninguna otra cosa. Yo dirigí inmediatamente esos monstruos. Dora Catania estaba también. ¿Qué dirigió? La Nona de Roberto Cosa. La Nona en la primera versión. La primera versión la hice yo, de Roberto Cosa.
Y después ha habido muchas versiones, pero esa fue muy gustada. También las otras, pero quiero decir, esa me gustó especialmente a mí. Y luego hice el Knack y Cómo lograrlo, que es una linda obra de Angelique Coe, una escritora británica, sobre 4 muchachos, 3 chicos y una chica, en el Teatro Arlequín. Y ahí en el Arlequín es cuando dicen, ay, mejor siga ustedes. Y entonces hago El hombre de la bestia y la virtud de Luigi Pirandello. Y todo esto se está haciendo, digamos, todo esto ocurre en 6 meses. La Nona y Angelique Coe y Pirandello, todo está ocurriendo en unos cuantos meses. O sea, o aprendí a dirigir, o dirigía bien, no había más remedio, porque si no me quedaba sin carrera, ¿verdad? Entonces había que hacerlo. Y ya, eso es. ¿Qué le gusta más, dirigir? Dirigir es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa porque usted tiene que conducir esos sistemas nerviosos que son los actores a tener un ritmo y una forma y una comunicación y una serie de reacciones. Y ellos dependen de que usted entienda la obra. Ellos van a poder igual, pero van a estar más confiados si usted los ayuda un poquito y los lleva de la mano, ¿verdad? ¿Hay alguna teoría o técnica favorita de dirección? Bueno, dirigir consiste en hacer una lectura del texto del que se hace cargo y poder, digamos, hacer la producción. Eso significa la paleta de colores y los luces y si va a mantel la mesa o si no lo lleva, si va a cuadros o bordado. Al final van a ser decisiones suyas y usted le va a dar todo ese espacio a los actores para contar esa historia. Entonces usted tiene que conocer muy bien la historia y el escritor para poder conducir los pasos de los actores, que son muy rápidos. Los actores son muy rápidos, muy inteligentes. Ellos pueden llevarle la carrera y pueden llevar los temas bien. Entonces hay que estar siempre muy gato, ¿verdad? Pues son una gente inteligentísima. Entonces, al menos cuando uno va apenas por el primer acto, ya esta gente está en el 4º acto y ya ganó. Entonces hay que ir llevando un proceso y llevándolo de manera organizada y con un tiempo de que todos vayan como confluyendo para que vayamos todos comprendiendo la lectura que estamos haciendo. Cada obra se hace una lectura diferente, eso lo sabemos. Esa lectura es la que estamos haciendo esa vez y entonces hay que converger en esa lectura. En toda su carrera, ¿cuál ha sido la obra más difícil en dirigir y por qué? No, porque hice muchas difíciles. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Era mi manera era dificilísima. 3 actos de un matrimonio peleando. Era mi homenaje a papá y mamá, porque peleaban mucho, que Dios los tenga en la gloria y disfruten mucho, pero peleaban. Peleaban un poco como Virginia Woolf, con la ironía y el sarcasmo, que son herramientas muy duras, ¿verdad? Y para oír, para una casa llena de hijos era peor. Entonces ese era mi homenaje a papá y mamá. Pero digamos, el tío Vania de Chekhov me volvió a concentrar. Yo había acabado de pasar algunas cosas personales y el tío Vania de Chekhov me concentró en un escenario y me hizo contar esa historia que tiene tanto dolor y que tantas cosas les pasan en el alma y tantos requiebros y tantos rechazos hacen que ellos casi que pierdan la esperanza y las ganas de vivir, pero tienen que hacerlo porque estamos respirando y no queda más remedio, ¿verdad? Entonces su tío Vania me batió en eso. Luego técnicamente el retablo de la lujuria y la muerte de Ramón María del Valle Inclán era una obra dificilísima. Era una cosa complicadísima. ¿Por qué? Porque son 5 obras que ocurren en donde no hay ningún personaje que sea bueno. Digo, no hay bondad. Todo está mal. Hay gente mala. Hay asesinos, hay explotadores, hay perversos, hay muerte. Y el retablo de la avaricia y la lujuria y la muerte se llama. El retablo de la avaricia y la lujuria y la muerte. Hágame usted el favor. Entonces, te retrataban esas cosas, la lujuria, la avaricia y la muerte. En el lenguaje de Valle Inclán, que es muy elaborado, ¿verdad? Y es muy exquisito y uno no cambia nada, porque uno no tiene nada que cambiarle porque Valle Inclán ya lo escribió y quedó así. Entonces, lo único que uno tenía que hacer es explicar ese complicadísimo texto
para que la gente se entretuviera. Estuvo teatro lleno. Entonces, ese fue difícil. ¿Y la favorita? Es que no, porque me gusta esa. Me gustan esas que mencioné. Comparte los difíciles también. Me gustó mucho una vez que hice, es que a veces el lenguaje simple es lo más bello, ¿verdad? Entonces me tocó hacer una obra muy simple y muy delicada, como un poquitito de encaje, que se llama La voz de Carmen Naranjo, ¿verdad? Y hay dos mujeres maduras que hablan y están, están repasando sus vidas, porque una de ellas está cerca de la muerte y entonces están repasando sus días en un jardín. Y hay una voz que oímos, hay una voz joven. Entonces, tenemos un kiosquito y hemos puesto ahí a Anabel de Garrido y Ana Poltronieri y están maravillosas. Y tenía que entrar Sisi, ella tiene un apellido no ahora, pero ya casi me acuerdo. Sisi tenía que entrar como la voz y entonces no teníamos, el escenógrafo era a David Vargas. Y entonces David me dice, mira, si tenemos a Sisi allá entre cajas, subida a una hamaca y la soltamos cuando entra, va a entrar ella con un traje blanco, vaporoso, va a ser una presencia maravillosa. Yo le digo, pero eso es un milagro, David, lo que acabas de decir, tenés toda la razón. Entonces están estas dos señoras hablando muy concretamente, y luego entraba aquel vendaval de Sisi, riéndose, con su pelo rubio y su risa magnífica, y regresaba mientras les hablaba a las dos viejas en sentido de los dos personajes que eran viejas, no de mis amigas maravillosas Anabel y Ana Poltronieri. Entonces pasaba Sisi, Gil Girón, ¿verdad? Es así, Sisi Gil. Entonces, la hija de Gil Girón. Entonces, ese truquito resultó que la gente lo aplaudía porque no podía creer algo tan simple. Vea usted nada más una hamaca. Y aparecía ella en traje blanco y se desaparecía para volver a aparecer. Y entonces cada vez que aparecía y tenía aquel brillo, aquella cosa delicada que Sisi sabía darle a ese personaje como angelical, porque es una voz como que está en el más allá y sabe que una de ellas ya se va a ir. Es una obra de 15 minutos, pero es maravillosa, de Carmen Naranjo. Entonces, digamos, no es Valle Inclán con toda aquella cosa y el ballet y la escenografía y lo gitano y todo, sino algo que pasa y entra y era muy encantador. Entonces, el teatro tiene todos esos lenguajes, ¿verdad? Sí. Todo eso. Entonces, a veces es un traje, a veces es una hamaca, a veces es solo una luz, a veces es un poco de agua, y a veces son, no sé, millones de colones en una escenografía. Todo se vale, porque todo es un lenguaje. Estos videos mayoritariamente lo ven personas cercanas al teatro. Entonces, a usted, como especialista en dirección, quisiera que nos regale un consejo a los actores cuando llegamos a trabajar con usted. ¿Qué debemos de pensar? ¿Qué debemos de hacer o qué no debemos hacer? Nada, confíen en mí, vayan de la mano. Lleguen al club, ahí nos divertiremos. Lo que un director tiene que hacer es que el actor la pase bien. No le puede dar estrés al actor. ¿Por qué le va a dar estrés? Pobre hombre y pobre mujer. Tienen que memorizarse 3 actos. Exactos, porque hay que memorizarse los 3 actos, tal y como lo escribió ese señor. Porque ese señor faltó a fiestas y estuvo en las noches dándole a la pluma o a la máquina de escribir mientras el resto del mundo andaba tomándose una cerveza. Entonces, lo menos que podemos hacer es respetar que ese señor escribió eso con esas comas. Ay, voy a improvisar un poquito aquí. No, señor. Así lo escribió don William Shakespeare y así lo va a decir usted. Lo siento mucho. No, que nada no, es así, esa disciplina. Pero aparte de mi obsesión con que se diga el texto, porque yo me lo aprendo muy rápido, con la obsesión de decir el texto. Al dramaturgo, que usted casi la dramaturga. Porque yo no tendría trabajo sin el dramaturgo. ¿Qué voy a hacer yo? Es que ¿qué trabajo va a tener el director de orquesta sin el compositor? Ninguno. Nada, no estaría haciendo nada, estaría
con una batuta golpeando las paredes, ¿verdad? Entonces, lo que tú no tienes que hacer es admirar y saber lo más que se puede de ese escritor y del universo de esos actores. ¿Respondí? Sí. Ok. Hablemos en todos esos años también de carrera hemos dejado por fuera su vida personal. Sí. ¿Qué pasa con Jaime en todos esos años mientras sale de la universidad? Bueno, vamos a ver, ahí salgo de la U y luego luego fui a la UNA a sacar una licenciatura. Voy a hablar como de la parte de los estudios y luego tuve la suerte de tener una beca Fulbright, entonces estuve estudiando en la universidad en Ohio. Voy a devolverme en entonces Toledo. la licenciatura en la Universidad Nacional de Teatro. Ajá. ¿Con alguna... ¿En qué era estaba enfocado Puesta en escena, en dirección. Y luego fui a sacar la maestría en puesta en escena, en dirección a la Universidad de Kansas. The University of Kansas, porque las universidades, los nombres no se traducen. Entonces, y estuve en the University of Toledo, Ohio, y estuve en la universidad que se llama University of Illinois, Champaign-Urbana. Y ahí ocurría una cosa milagrosa, porque ahí daba clases el director del Royal Shakespeare Company y el director del teatro musical de Broadway, el director del Teatro Nacional de Budapest y el director del teatro de Roma, Mauricio Scaparro, ¿verdad? Entonces yo recibí clases con esos señores. ¿Por qué me tocó? Porque la Fulbright me mandó ahí. Entonces, digamos, en la formación, esa es mi formación. Entonces, como comprenderá, mi formación es clásica. Es una joroba ahora, ¿verdad? Es como un jarrón chino. ¿Qué hace usted con un jarrón chino? Enorme. ¿Ah? No sé dónde ponerlo porque ya los apartamentos, los condominios no son para los jarrones chinos. Usted necesita un salón con un jardín al frente para el jarrón chino. Yo tal vez sea un poco un jarrón chino. Está muy bonita. Soy un jarrón chino. Entonces, sí, uno tiene esa formación en el clásico y yo aprendí con, es que ya me voy a acordar el nombre. Era Mark, pero no me voy a acordar el nombre del director del Royal Shakespeare Company, que me daba clases a mí y me enseña a decir los sonetos. Shakespeare escribe 154 sonetos. La mitad de ellos están dedicados a un muchacho y la otra mitad a una muchacha. Solo Shakespeare sabe por qué hizo eso, ¿verdad? Pero ningún escritor le dedica 80 sonetos a un muchacho si es consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque él no estaba loco, ni perdía la cabeza, ni era alcohólico. Entonces, él escribe esos 154 famosos sonetos. Y ese señor nos pone a decir, yo decía, señor, voy a sonar horrible porque yo tengo acento. Y me dice, usted va a aprender a decir Shakespeare, quiera o no, ¿verdad? Entonces, la métrica y el ritmo. Y en Estados Unidos. Estaba con él. Sonar como inglés. Estaba con él inglés. estudiando con este señor en la Universidad de Champaign, Illinois, Champaign-Urbana. Cómo decir los sonetos de Shakespeare. Sí, por eso, por el acento. Y con el acento y todo, pero igual un francés inglés. lo hubiera tenido en italiano también. Entonces, vamos, pero lo decíamos en inglés, ¿verdad? Porque yo estaba estudiando ahí. Entonces, Dios mío, ¿cómo se llama este muchacho? Ya ahorita me acuerdo. Entonces, digamos, yo tengo esa formación y del teatro griego, y del teatro del siglo XIX y del gran teatro del siglo XX, ¿verdad? De los grandes aportes de Anouilh y de Beckett y de Brecht y de Pirandello y de O'Neill y de Williams y Edward Albee y los latinoamericanos, los tengo, ¿verdad? Como en el corazón. Y nuestros dramaturgos iniciales, Beto Cañas, Daniel Gallegos, Antonio Iglesias, Samuel Robinsky, ¿verdad? Con quienes pude tener la enorme bendición de ser su amigo, ¿verdad? Y con quienes conversé y reí y pasábamos horas gloriosas. Y yo me tocó estar, porque la Compañía Nacional de Teatro había contratado una de sus traducciones, ir a la casa de Joaquín Gutiérrez y oír a Joaquín leer lo que él estaba traduciendo del Rey Lear de Shakespeare y leérmelo a mí en su biblioteca, en aquel
segundo piso de su casa del barrio universitario de Sabanilla, ¿verdad? Y estaba don Joaquín Gutiérrez recitándome, no porque él estuviera loco, es porque él estaba confiando en un amigo que llegó a conocer de su trabajo en esa traducción. Y entonces, yo tengo el teatro clásico en la cabeza. Entonces, de repente, cuando me dicen algo, no, acá vamos a hacer algo improvisado. Y entonces ahí yo digo, es que no puedo. Y tampoco quiero poder. ¿Verdad? Porque yo puedo estructurar un espectáculo a partir de un texto. Yo no puedo hacer el texto. La gente ahora hace los textos. Que Dios los cuide y les dé larga vida y energía y éxito. Que Dios, de verdad, que Él se lo... Pero la gente hace su texto. Entonces, aquí esto se llama, yo no sé, pero ¿what? Si uno iba y sacaba un texto, lo estudiaba y revisaba porque uno tenía que hacer un proyecto. Entonces yo quedé pegado ahí, como el jarrón chino. ¿Me entiende? Sí. A veces lo sacan y lo exhiben. ¿Me entiende? ¡Ay, vean todos el jarrón chino! Pero vuelve aquí a la caja, a la bodega de Orión 1. ¿Hay alguien en su familia que luego sacó esa espinita artística, luego de que el hijo mayor rompiera esquemas? No, mis hijos Roberto es periodista y Emiliano es ingeniero de sistemas. Y sus hijos son muy jóvenes como para saberlo todavía, pero no creo que estén dentro de esa área de interés. Es como una cosa como que, bueno, pero es que mi mamá cantaba y tocaba piano y era como una especie de artista y ellos hacían ese show de lanzarse chinitas uno al otro y era parte como de un entretenimiento duro y maduro. Cuando había invitados en mi casa, papá decía una zapatada y mamá le contestaba otra y la gente reía, ellos no, y mamá decía una barbaridad y papá le contestaba jajaja, pero yo sabía que el dolor que había aquí, pero lo hacían de modo que produjera risa a este lado, o sea, todo el humor negro yo lo aprendí en mi casa mientras crecía, ¿verdad? Entonces probablemente de ahí venga todo eso. ¿Cómo ve la escena costarricense de 2019? Bueno, tuve la suerte de reintegrarme porque pude hacer la fiaca en el teatro expresivo. Tuve la suerte de reintegrarme, trabajar con colegas jóvenes y son un encanto, pero súper talentosos, bien formados, una gente maravillosa con la que yo no había tenido el chance de trabajar. Volví a trabajar con una de mis actrices favoritas, Gretel Cedeño, pero al mismo tiempo pude trabajar con un grupo de actores jóvenes que me dio la mejor impresión. Y me gustó mucho trabajar en el teatro expresivo, es una gran oportunidad, hicieron el gran esfuerzo de invitarme y yo espero haberles correspondido como ellos esperaban con la fiaca, ¿verdad? Porque es un teatro que me gustó hacer y es una experiencia teatral que me gustó tener y es una institución que me gusta, el expresivo. Eso me obligó, buenamente, pero me obligó a ir a ver las cosas que estos actores están haciendo, a ir a un teatrito y otro, y vi algunas cosas muy buenas, muy lindas, muy originales. He estado viendo colegas jóvenes haciendo cosas y al mismo tiempo preparando mi próxima producción para la Compañía Nacional de Teatro, que será para noviembre. Entonces, ahí estoy trabajando otra vez. Sí. ¿Qué viene para octubre? Voy a dirigir Única Mirando al Mar en la Compañía Nacional de Teatro. Qué bueno. Sí, esa va a ser la obra para cierra la temporada del año 2019. Para cerrar, quisiera preguntarle si hay algo que nos hace falta para terminar de conocer a Jaime actor, a Jaime ser humano. Vamos a ver. No, es que yo soy un hombre bastante satisfecho y feliz, ¿verdad? Tengo muy pocos amigos, pero son extraordinariamente buenos. Tengo esta poquita casa, pero tengo lo que necesito. Tengo unos hijos que son una bendición.
Eh, digamos, lo que hago no es difícil. Yo leo todo el día que puedo. Leo y veo cine igual que hacía cuando era chiquillo. Veo, vuelvo, incluso reveo aquellos títulos que yo veía, aquellas películas. Y leo la novela latinoamericana, y la novela gringa, y la novela francesa, y algo de la novela de algún africano, y algo de algún chino, y hay un japonés que está escribiendo, y entonces hay un boliviano que destacó, y al final voy con la lectura muy de la mano. Me encanta la literatura, amo la literatura. De eso no le he preguntado, de sus favoritos, también para conocerlo. Bueno. El género primero. Bueno, para ahora ya grande, ¿verdad? Porque mis primeros años fue leer teatro, pero todo. Digamos, yo leí una obra de Eugene O'Neill y leí sus 37 obras, ¿verdad? Y leí una obra de Luigi Pirandello y leí sus 38 obras, ¿verdad? Porque no podía como dejar una que no leíste. No, yo tenía que conocerlas todas. Entonces, digamos, me dediqué a leer los primeros 25 años teatro, todo el teatro posible que me caía en mis manos, de donde viniera, de la época que fuera, yo lo leía, porque algún día tal vez podía hacerlo y guardaba aquí en esta biblioteca y en aquel rincón y la fotocopia, porque podía ocurrir. Y después, en el interín, yo comencé bueno, siempre estuve cerca de la novela, pero bajé el acelerador ahí y comencé a estar muy interesado en las grandes novelas y las novelas pequeñas y las novelas costarricenses y las novelas latinoamericanas y usted póngale nombre y la de mujeres que escriben novelas y hombres que escriben mujeres y gays que escriben novelas y hombres poetas que escriben novelas y hombres que tuvieron una experiencia en la guerra y escribieron una novela. Todo eso me interesa y me interesa mucho, o sea, cosa que yo no puedo parar con el libro. ¿Y ¿verdad? ahorita tiene un libro favorito? Bueno, estoy volviendo a leer Lord Jim, que por aquí está, de Conrad, volviéndolo a leer, porque ya uno había leído de él el corazón de las tinieblas, ¿verdad? Que es tan terrible. Y entonces estoy leyendo Lord Jim de Joseph Conrad. Y estoy leyendo una historia grandota de la Segunda Guerra Mundial que me conseguí, enorme, que va día con día, que es tenebroso. Y siempre estoy con un libro en la mano. Sí. Sí. Y diferente, me está diciendo. Sí, necesito que sea diferente uno de otro. No puedo como seguir con el mismo estilo. Digamos, si estoy leyendo Saramago, yo no puedo seguir con otro Saramago. Hago pausa de Saramago, leo otra cosa para que mi cerebro se lave Saramago y después vuelvo a Saramago otra vez. Yo no puedo decir, voy a leerme 3 novelas de Saramago porque es heavy metal Saramago, para mencionar uno. Igual lo es Tolstoy o lo es, mira, cualquiera de ellos. Entonces yo tengo que enjuagarme con otra novela y otro estilo y otra época y otra descripción. Digamos, y seguro que ahora ganó ese Nobel hace un par de años. Y entonces me leo lo que queda del día, tuve que hacer pausa porque Dios mío, es que es una novelota. Y después al final me leí porque le escribió muy poquito. Gana un Nobel como, digamos, que ha atrevido un poquito. Escribe espléndidamente, no tantos libros como otros escritores. Así debió haberlo dicho. Entonces pude leerlos, porque su producción no es como la de otros escritores, que es muy grande, pero con pausas. Y me preguntaba, cine luego todo. ¿Y favoritas películas? Sí, esta es una torta, ¿verdad? Porque me gustan los géneros. Me gustan los géneros. Entonces, siempre que me preguntan, siempre mi cerebro va a una película que es de los finales del año 69, y que se llama, en inglés se llama They Shoot Horses, Don't They? Les disparan a los caballos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Como cuando un caballo está herido, que hay que deshacerse de él. Esa es, digamos, y es la historia de gente muy pobre, muy pobre, que en la famosa crack del 29 en los Estados Unidos, lo que hacen es como ir a concursos de baile
para, bueno, eso les asegura tener comida y tener un lugar donde estar durante los días. Entre más tiempo duren en el concurso, más, digamos, más cosas ganan. Pero llegar a primer lugar es de una gran crueldad, ¿verdad? Porque la eliminatoria es muy terrible. Entonces, esa película de Jane Fonda, Michael Sarrazin, Susana York, Guy Young, dirigida por el director de África Mía, pero se me acaba de olvidar. Entonces, esa película siempre me resulta como una de mis favoritas porque como de ahí viene mi gusto al cine, o sea, lo dramático, lo histórico, las consecuencias terribles que tiene la historia en los seres humanos, las decisiones políticas en los seres humanos, las decisiones económicas en los seres humanos, como a veces todas esas grupos que toman decisiones lo que hacen es como alterar una cosa que estaba ahí tranquila en la laguna y como que lo hicieron así, todo volvió a comenzar para ese pobre pez y aquí tiene que ir a buscar otro rincón y otra hojita y otro alimento y otro lugar donde poner los huevos. Eso es, digamos, de esa película me impresiona eso y a partir de ahí todo lo que tenga esa misma lectura me interesa, ¿verdad? Yo sin querer, tal vez usted me va a decir, no, nada que ver, pero creo que la cultura norteamericana está muy arraigada en usted. Cuando empezamos, que me dijo que veía cine, me habló de películas gringas, sí, no hay más remedio. gringos, Sí. se fue a estudiar a Estados Unidos, debe tener, y ahorita le pregunto por película, igualmente me hacen una Sí, es que le voy a decir una cosa. Bueno, todos los países hacen grandes películas, digamos, Japón y Francia, Inglaterra. Inglaterra tiene maravillas, Italia, Rusia. Pero la que nos viene por todos los canales es esa. Entonces es como la que uno tiene más acceso. Es una observación muy interesante. Pero no tengo ningún problema en aceptar que parte de mi formación es digamos, en la academia de los Estados Unidos, ¿verdad? No en los grupos de Trump ni nada de eso, ni en los evangelistas, pero sí en sus académicos, esos filósofos, esos escritores que trataron de retratar el siglo XX o lo que va de este siglo con alguna inteligencia, ¿verdad? Pero también lo hice con los escritores europeos o latinoamericanos y el cine, sí, ¿verdad? Pero digo, esa película siempre como que es la primera que menciono. Y después uno puede mencionar El ladrón de bicicletas, porque es un poema, o Rashomon, porque nadie puede haber hecho una obra tan perfecta en 89 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. No, Jaime. Sí. Ya me siento bastante feliz en conocerlos. Gracias. En conocer He hablado su mucho, Dios santo, qué bárbaro. Pero para eso es, para que usted qué hable bárbaro, bastante. Vea. Para que hable bastante y para conocerlo usted y también para conocer la historia al lado del Teatro Nacional, porque usted nos está hablando también de la historia de la compañía, de la UCR, de la Universidad Nacional, del TEC, que ahora también nos estaba diciendo que usted... Yo fui profesor del TEC 30 años y dirigí 50 obras de teatro en el TEC, con estudiantes de otras carreras que formaban el grupo de Teatro TEC. O sea, solo ahí tuve 50 estrenos, ¿verdad? O sea, es así. Poquitillo. Es así. Sí. Solo ahí. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Jaime, por recibirnos en su casa. No, estoy muy contento que hayan venido. Muchas gracias.